el misterio que la Iglesia nunca quiso que descubrieras. ¿Alguna vez te has parado a pensar que el hombre más importante en la creación del cristianismo nunca conociste a Jesús en vida? Sí, has oído bien, Pablo, el apóstol más influyente de todos, el que dio forma a prácticamente toda la teología cristiana, nunca estrechó la mano de Jesús, nunca escuchó sus parábolas directamente, ni caminó a su lado en las tierras de Jerusalén. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que nunca ha visto a Jesús se haya convertido en su mayor mensajero? Y más, ¿Paulo era solo un seguidor, o el verdadero inventor del cristianismo tal como lo conocemos hoy? En este video, descubrirás una teoría impactante, defendida por pensadores como el filósofo Baruch Spinoza, que desafía todo lo que has aprendido sobre el origen de la fe cristiana. Comprenderás cómo una figura casi invisible a los ojos históricos, como Pablo, tomó la delantera en una religión que nació con otro líder. ¿Qué pasaría si te dijera que la imagen que tenemos hoy de Jesús puede haber sido tallada por las palabras de alguien que ni siquiera lo conoció? Parece absurdo, lo sé, pero a lo largo de este video verás por qué cada vez más estudiosos plantean esta hipótesis. No salgas de ahí, porque al final, te vas a preguntar, ¿en quién creo realmente? ¿En Jesús, o en la visión de Jesús creado por Pablo? El enigma de Pablo, el hombre que nunca conoció a Jesús. Pablo de Tarso, aparece en la historia cristiana como una especie de figura paradójica. No fue un discípulo directo de Jesús, no fue testigo de los milagros, ni escuchó el sermón de la montaña. De hecho, cuando Jesús caminó entre los hombres, Pablo ni siquiera era un simpatizante. Todo lo contrario, era conocido como un perseguidor implacable de los primeros cristianos. Un hombre que consideraba la nueva fe como una amenaza y que estaba dispuesto a eliminarla. Y es precisamente por esta razón que su repentina conversión se ha convertido en uno de los episodios más desconcertantes de la historia religiosa. Según el relato bíblico, Pablo habría tenido una visión de Jesús resucitado mientras viajaba a Damasco, con el objetivo de arrestar a los cristianos. Una luz intensa lo derribó y una voz celestial le habló directamente. Ningún testigo vio la imagen ni escuchó claramente el mensaje, y a partir de ese momento, todo cambió. Pablo no solo abandonó la persecución de los cristianos, sino que se convirtió en el mayor evangelizador de la fe cristiana en el mundo grecorromano. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué Jesús elegiría como su mensajero a alguien que nunca había estado con él, ni siquiera creía en su misión? Este enigma ha desconcertado a historiadores y teólogos durante siglos. Muchos señalan que la experiencia de Pablo fue totalmente subjetiva. No tuvo contacto físico, no participó en la cena, no presenció la crucifixión. Aún así, escribió más cartas que cualquier otro personaje del Nuevo Testamento. Sus textos dieron forma a doctrinas esenciales como el pecado original, la salvación por la fe y la resurrección como centro de la creencia cristiana. En otras palabras, fue Pablo quien construyó la arquitectura teológica del cristianismo, más que cualquier apóstol que realmente vivió junto a Jesús. Aquí es donde la duda comienza a crecer. Si Pablo nunca vio a Jesús, ¿cómo pudo hablar con tanta autoridad acerca de sus enseñanzas? ¿Podría interpretar, o incluso reformular, el mensaje de Cristo para que se adapte a su propia visión espiritual? Muchos eruditos creen que Pablo adaptó la figura de Jesús para hacerla más aceptable para el mundo romano pagano. Después de todo, estaba hablando a una audiencia que ya estaba familiarizada con los mitos de dioses moribundos y resucitados. Jesús, bajo la lente de Pablo, encaja perfectamente en este molde simbólico, y no debemos olvidar un detalle crucial. Mientras que los evangelios fueron escritos años después de la muerte de Jesús, las cartas de Pablo fueron lo primero. Es decir, la versión de Jesús que conocemos hoy en día puede estar fuertemente filtrada a través de la mente y las palabras de Pablo. No se limitaba a relatar los acontecimientos, sino que los interpretaba, y la influencia de esto resuena, hasta el día de hoy, en las iglesias, en los sermones e incluso en las decisiones políticas basadas en interpretaciones cristianas. La historia de Pablo no es solo la de un converso,
Es la de un hombre que puede haber utilizado su experiencia personal como base de una nueva narrativa espiritual, un hombre que vio una luz, pero que pudo haber iluminado el camino con una antorcha que llevaba su propia llama. De todos modos, ¿quién era Pablo? ¿Un seguidor leal, o un arquitecto de la fe? ¿Un Jesús invisible? La fe que brotó de la ausencia. Pablo no conoció a Jesús en vida. Este es un hecho histórico, aceptado incluso por los eruditos cristianos más conservadores. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de esto, Pablo habló con una autoridad que parecía superar a la de los apóstoles originales, aquellos que realmente vivieron con el Maestro. Escribía con tal convicción que parecía conocer a Jesús mejor que los propios discípulos. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿de dónde vino la certeza de Pablo? Si no fuera por la convivencia, ¿habría sido solo por visiones místicas? El cristianismo de Pablo nace en el vacío de la presencia física de Jesús. No vio milagros, no escuchó parábolas, no presenció el bautismo ni la crucifixión. Todo lo que sabía acerca de Jesús provenía de relatos indirectos, o de sus propias revelaciones espirituales, y ahí es precisamente donde radica el peligro. Una fe construida sobre experiencias subjetivas puede dar lugar a interpretaciones moldeadas por la propia psicología del visionario. Es posible que Pablo haya proyectado sobre Cristo una figura idealizada, adaptada a sus necesidades espirituales y a la realidad de su tiempo, mientras que los evangelios muestran a un Jesús que habla del reino de Dios, de la ética del amor, la compasión y la justicia social. Pablo hace hincapié en otros elementos: el pecado, la salvación, la sangre derramada, y la necesidad de una fe ciega. Parece que estamos tratando con dos cristianismos distintos, uno que surgió de un hombre que caminaba entre los pobres de Galilea, y otro que nació de la mente de un antiguo perseguidor atenazado por una luz cegadora. Es como si Jesús fuera el símbolo, y Paul, el narrador que reescribió su historia. Esta distinción no pasó desapercibida para los primeros cristianos. Hay registros de intensas disputas entre Pablo y los apóstoles que vivieron con Jesús, como Pedro y Santiago. Incluso cuestionaron si Pablo tenía suficiente autoridad para hablar en el nombre de Cristo. El mismo Pablo admite estas tensiones en sus cartas, pero, curiosamente, su versión de los hechos fue la que prevaleció. ¿Y por qué? Porque su mensaje era más fácil de exportar. Era universalista, desligado de las leyes judías y adaptable al mundo romano. Es decir, más conveniente convertirse en una religión global, al distanciarse de las tradiciones judías y adoptar un lenguaje más espiritualizado. Pablo transformó a Jesús de un profeta local en un Mesías cósmico. La fe que antes se basaba en la convivencia y la práctica de las enseñanzas comenzó a basarse en la creencia en un evento sobrenatural, la resurrección. Y fue este énfasis en la fe más que en las obras lo que ganó el corazón del imperio. La ausencia física de Jesús dejó espacio para la presencia intelectual y emocional de Pablo. Por lo tanto, la fe cristiana, en gran medida, floreció sobre una ausencia, la ausencia del Maestro, colmada por las palabras del converso, un vacío histórico ocupado por letras, doctrinas y visiones. Un Jesús invisible, reinterpretado por ojos que nunca lo han visto, pero que han influido en miles de millones a lo largo de los siglos. Y tal vez sea en esta ausencia donde se encuentra el origen de una de las mayores transformaciones religiosas de la humanidad, el misterio que la Iglesia nunca quiso que descubrieras. ¿Alguna vez te has parado a pensar que el hombre más importante en la creación del cristianismo nunca conociste a Jesús en vida? Sí, has oído bien. Pablo, el apóstol más influyente de todos, el que dio forma a prácticamente toda la teología cristiana, nunca estrechó la mano de Jesús, nunca escuchó sus parábolas directamente, ni caminó a su lado en las tierras de Jerusalén. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que nunca ha visto a Jesús se haya convertido en su mayor mensajero? Y más, ¿Paulo era solo un seguidor, o el verdadero inventor del cristianismo tal como lo conocemos hoy? En este video, descubrirás una teoría impactante, defendida por pensadores como el filósofo Baruch Spinoza, que desafía todo lo que has aprendido sobre el origen de la fe cristiana.
comprenderás cómo una figura casi invisible a los ojos históricos, como Pablo, tomó la delantera en una religión que nació con otro líder. ¿Qué pasaría si te dijera que la imagen que tenemos hoy de Jesús puede haber sido tallada por las palabras de alguien que ni siquiera lo conoció? Parece absurdo, lo sé, pero a lo largo de este video verás por qué cada vez más estudiosos plantean esta hipótesis. No salgas de ahí, porque al final, te vas a preguntar, ¿en quién creo realmente? ¿En Jesús? ¿O en la visión de Jesús creado por Pablo? El enigma de Pablo, el hombre que nunca conoció a Jesús. Pablo de Tarso, aparece en la historia cristiana como una especie de figura paradójica. No fue un discípulo directo de Jesús, no fue testigo de los milagros, ni escuchó el sermón de la montaña. De hecho, cuando Jesús caminó entre los hombres, Pablo ni siquiera era un simpatizante. Todo lo contrario, era conocido como un perseguidor implacable de los primeros cristianos. Un hombre que consideraba la nueva fe como una amenaza y que estaba dispuesto a eliminarla. Y es precisamente por esta razón que su repentina conversión se ha convertido en uno de los episodios más desconcertantes de la historia religiosa. Según el relato bíblico, Pablo habría tenido una visión de Jesús resucitado mientras viajaba a Damasco, con el objetivo de arrestar a los cristianos. Una luz intensa lo derribó y una voz celestial le habló directamente. Ningún testigo vio la imagen ni escuchó claramente el mensaje, y a partir de ese momento, todo cambió. Pablo no solo abandonó la persecución de los cristianos, sino que se convirtió en el mayor evangelizador de la fe cristiana en el mundo grecorromano. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué Jesús elegiría como su mensajero a alguien que nunca había estado con él, ni siquiera creía en su misión? Este enigma ha desconcertado a historiadores y teólogos durante siglos. Muchos señalan que la experiencia de Pablo fue totalmente subjetiva. No tuvo contacto físico, no participó en la cena, no presenció la crucifixión. Aún así, escribió más cartas que cualquier otro personaje del Nuevo Testamento. Sus textos dieron forma a doctrinas esenciales como el pecado original, la salvación por la fe y la resurrección como centro de la creencia cristiana. En otras palabras, fue Pablo quien construyó la arquitectura teológica del cristianismo, más que cualquier apóstol que realmente vivió junto a Jesús. Aquí es donde la duda comienza a crecer. Si Pablo nunca vio a Jesús, ¿cómo pudo hablar con tanta autoridad acerca de sus enseñanzas? ¿Podría interpretar, o incluso reformular, el mensaje de Cristo para que se adapte a su propia visión espiritual? Muchos eruditos creen que Pablo adaptó la figura de Jesús para hacerla más aceptable para el mundo romano pagano. Después de todo, estaba hablando a una audiencia que ya estaba familiarizada con los mitos de dioses moribundos y resucitados. Jesús, bajo la lente de Pablo, encaja perfectamente en este molde simbólico, y no debemos olvidar un detalle crucial: mientras que los evangelios fueron escritos años después de la muerte de Jesús, las cartas de Pablo fueron lo primero. Es decir, la versión de Jesús que conocemos hoy en día puede estar fuertemente filtrada a través de la mente y las palabras de Pablo. No se limitaba a relatar los acontecimientos, sino que los interpretaba, y la influencia de esto resuena, hasta el día de hoy, en las iglesias, en los sermones e incluso en las decisiones políticas basadas en interpretaciones cristianas. La historia de Pablo no es solo la de un converso, es la de un hombre que puede haber utilizado su experiencia personal como base de una nueva narrativa espiritual, un hombre que vio una luz, pero que pudo haber iluminado el camino con una antorcha que llevaba su propia llama. De todos modos, ¿quién era Pablo? ¿Un seguidor leal, o un arquitecto de la fe? ¿Un Jesús invisible? La fe que brotó de la ausencia. Pablo no conoció a Jesús en vida. Este es un hecho histórico, aceptado incluso por los eruditos cristianos más conservadores. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de esto, Pablo habló con una autoridad que parecía superar a la de los apóstoles originales, aquellos que realmente vivieron con el Maestro. Escribía con tal convicción que parecía conocer a Jesús mejor que los propios discípulos. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿de dónde vino la certeza de Pablo? Si no fuera por la convivencia,
¿Habría sido solo por visiones místicas? El cristianismo de Pablo nace en el vacío de la presencia física de Jesús. No vio milagros, no escuchó parábolas, no presenció el bautismo ni la crucifixión. Todo lo que sabía acerca de Jesús provenía de relatos indirectos, o de sus propias revelaciones espirituales, y ahí es precisamente donde radica el peligro. Una fe construida sobre experiencias subjetivas puede dar lugar a interpretaciones moldeadas por la propia psicología del visionario. Es posible que Pablo haya proyectado sobre Cristo una figura idealizada, adaptada a sus necesidades espirituales y a la realidad de su tiempo, mientras que los evangelios muestran a un Jesús que habla del reino de Dios, de la ética del amor, la compasión y la justicia social. Pablo hace hincapié en otros elementos: el pecado, la salvación, la sangre derramada, y la necesidad de una fe ciega. Parece que estamos tratando con dos cristianismos distintos, uno que surgió de un hombre que caminaba entre los pobres de Galilea, y otro que nació de la mente de un antiguo perseguidor atenazado por una luz cegadora. Es como si Jesús fuera el símbolo, y Paul, el narrador que reescribió su historia. Esta distinción no pasó desapercibida para los primeros cristianos. Hay registros de intensas disputas entre Pablo y los apóstoles que vivieron con Jesús, como Pedro y Santiago. Incluso cuestionaron si Pablo tenía suficiente autoridad para hablar en el nombre de Cristo. El mismo Pablo admite estas tensiones en sus cartas, pero, curiosamente, su versión de los hechos fue la que prevaleció. ¿Y por qué? Porque su mensaje era más fácil de exportar. Era universalista, desligado de las leyes judías y adaptable al mundo romano. Es decir, más conveniente convertirse en una religión global, al distanciarse de las tradiciones judías y adoptar un lenguaje más espiritualizado. Pablo transformó a Jesús de un profeta local en un Mesías cósmico. La fe que antes se basaba en la convivencia y la práctica de las enseñanzas comenzó a basarse en la creencia en un evento sobrenatural, la resurrección. Y fue este énfasis en la fe más que en las obras lo que ganó el corazón del imperio. La ausencia física de Jesús dejó espacio para la presencia intelectual y emocional de Pablo. Por lo tanto, la fe cristiana, en gran medida, floreció sobre una ausencia, la ausencia del Maestro, colmada por las palabras del converso, un vacío histórico ocupado por letras, doctrinas y visiones. Un Jesús invisible, reinterpretado por ojos que nunca lo han visto, pero que han influido en miles de millones a lo largo de los siglos. Y tal vez sea en esta ausencia donde se encuentra el origen de una de las mayores transformaciones religiosas de la humanidad.